Hola a todos, me alegra muchísimo reencontrarme con ustedes en el canal de Huyen y Ye. Antes que nada quiero enviarles un gran abrazo y desearles salud, paz y mucha suerte en todo lo que hagan. Los últimos días han sido realmente especiales para nuestra pequeña familia. Todo en el trabajo ha salido bien y el ánimo está siempre alegre. Lo más emocionante es que Ye pudo comprarse una motocicleta nueva. Quizá para muchos sea algo común, pero para nosotros significa un gran paso. No solo facilita el día a día, sino que también refleja todo su esfuerzo y dedicación. Y como si fuera poco, la vida nos regaló otra sorpresa. Nos encontramos con unos amigos de antaño, caras que pensábamos no volver a ver. De repente estaban allí compartiendo risas y recordando historias pasadas. Fue un momento mágico, como si el tiempo se hubiera detenido. ¿Quieren saber quiénes eran? Pues los invito a quedarse hasta el final del video. Siéntense cómodos, prepárense un té calentito y acompáñenos en esta historia llena de emociones, risas y cariño. Estoy segura de que disfrutarán cada instante con la familia de Huyen y Ye. El camino sobre el dique se extendía ante mí silencioso como un cuadro del campo. A un lado, el río brillaba reflejando un sol dorado como la miel. Al otro, los arrozales verdes se mecían con el viento susurrando como una melodía sin palabras. Yo llevaba las manos firmes en el manillar de mi motocicleta nueva, todavía emocionado por la compra reciente. No era una máquina grande ni costosa, pero para mí representaba el fruto de días de esfuerzo, de sudor y de noches de cálculos interminables. Detrás de mí, Huyen rodeaba mi cintura con sus brazos. Su blusa ligera se agitaba con la brisa rozando mi piel con una dulzura difícil de describir. Ella reía mientras contaba pequeñas anécdotas del mercado de la mañana. La anciana que vendía verduras, el niño que lloraba pidiendo un dulce, la novedad de una tienda de postres recién abierta en la esquina. Yo la escuchaba mitad atento, mitad perdido en el sonido cristalino de su risa. Bastaba su presencia para que el camino de por sí tan conocido se volviera hermoso de nuevo. Cada giro de las ruedas era como el latido de un corazón. Sentía que al conducirla a ella, la mujer que amaba, me hacía más hombre, más firme, más dueño de mi propio destino. Pensé entonces, la felicidad quizá no sea más que esto, dos personas juntas compartiendo un mismo rumbo. De pronto a lo lejos aparecieron dos siluetas. Mis ojos se entrecerraron. Una figura alta erguida y junto a ella una muchacha de mirada brillante. El corazón me dio un vuelco. Reduje la velocidad y murmuré: creo que son Adam y Tubi. ¡Huyen!, exclamó con voz temblorosa de sorpresa. ¡Ye, sí, son ellos! Detuve la moto y grité con todas mis fuerzas, como si el viento pudiera llevar mi voz hasta ellos. ¡Adam! ¡Tubi! ¿A dónde van? El tiempo pareció detenerse. Adam giró la cabeza y en sus ojos centelleó la alegría de lo inesperado. ¡Cielos, Ye!, exclamó riendo con fuerza. «Hermana Huyen», respondió Tubi con un brillo emocionado. En un instante los cuatro corrimos hacia el centro del camino. Los abrazos fueron apretados, cálidos, cargados de años de ausencia y de amistad intacta. En medio de aquel paisaje campesino, el reencuentro parecía un milagro. «Íbamos justo a vuestra casa», dijo Adam con esa voz sincera de siempre. Los recuerdos me golpearon como una ola los días de juventud junto a Adam, las veces que Huyen recibió la ayuda desinteresada de Tubi en el sur. El tiempo había separado nuestros destinos, pero ahora en aquel sendero humilde, el destino nos devolvía la oportunidad de reencontrarnos. No hubo necesidad de demasiadas palabras. Una mirada, una sonrisa y la presión firme de las manos bastaron para confirmar que la amistad seguía viva. Dejé mi motocicleta a un lado del camino, brillando bajo el sol de la mañana, y comprendí que aunque ese vehículo era motivo de orgullo para mí, nada podía compararse con la dicha de recuperar a los amigos.
Los cuatro, hombro con hombro, emprendimos juntos la marcha hacia la casa de Huygen. El sol derramaba su luz sobre nuestras espaldas y nuestras risas volaban sobre los arrozales. Entonces supe con absoluta certeza la felicidad está en esos reencuentros inesperados, en las amistades que sobreviven al tiempo, en la mirada de la persona que amas viajando contigo. Y entendí que ese día sería un recuerdo eterno en mi vida. La puerta de la casa de Huygen se cerró suavemente detrás de nosotros, y el viento hizo crujir las hojas del árbol de yaca del patio, como si diera la bienvenida a los invitados inesperados. Los cuatro, Huygen, Adam, Tuvi y yo, nos sentamos alrededor de la mesa de madera gastada en la sala principal. La tetera recién hervida desprendía un aroma ligero de hojas de loto, un perfume cálido que llenaba el aire. Levanté mi taza de té y miré a cada rostro. Después de tantos años, aún podíamos volver a reunirnos así. La alegría era tan intensa que cada sorbo de té sabía más profundo, más lleno de significado. Huygen fue la primera en hablar, su voz suave y cargada de cariño. Tuvi, ¿cómo es que estás aquí afuera? Pensaba que seguías en el sur. Tuvi sonrió, sus ojos brillando de emoción. Hace poco que regresé. Quería aprovechar para visitaros. Y justo cuando llegué al final del camino tuve la suerte de encontrar a Adam, así que vinimos juntos. No pude evitar reír con la sorpresa aún mezclada de ternura. ¡Qué coincidencia! Os he echado mucho de menos. Muchas veces me preguntaba cuándo volveríamos a vernos. Adam dejó su taza sobre la mesa. Sus manos curtidas por el sol se entrelazaron y me miró con sinceridad. Llevaba tiempo pensando en pasar a veros a ti, a Huygen y a la pequeña Maya, pero he estado tan ocupado. Hoy, cuando iba camino al trabajo, encontré a Tuvi buscándoos por todas partes y decidí venir con ella. Sus palabras encendieron un calor en mi pecho. Comprendí que algunas coincidencias no eran simples casualidades, sino regalos del destino. Los cuatro estallamos en risas que resonaron en toda la casa. Pronto la conversación nos llevó a los recuerdos de la juventud, las tardes bajo la lluvia en los caminos de tierra, las monedas reunidas para comprar una simple bolsa de dulces, las noches enteras cantando bajo la luna. Cada anécdota arrancaba carcajadas y a veces hasta lágrimas. Adam recordó el día que caí de bruces por correr tras una pelota de bambú, y todos volvieron a reír como entonces. Tuvi mencionó la vez que Huygen partió al sur cuando cada uno de nosotros escondió algunas monedas en su bolsillo para que las llevara consigo por si acaso. Los ojos de Huygen se humedecieron al escuchar aquello, reflejando un brillo de gratitud y nostalgia. Yo me quedé en silencio, escuchando con el corazón inundado de una emoción difícil de nombrar. Era alegría, sí, pero también una profunda gratitud por una amistad que había sobrevivido al tiempo. Afuera se oía el canto de los gallos, las voces de los niños jugando en el callejón. Todo ello formando la melodía de fondo perfecta para aquel reencuentro. Miré a Huygen, que sonreía dulcemente, atenta a cada palabra de los amigos. Bajo la mesa, apreté suavemente su mano, compartiendo con ella este instante de plenitud. Hubo momentos de silencio. Nadie habló, pero no hizo falta, nuestras miradas lo decían todo. El lazo seguía intacto a pesar de los caminos distintos que cada uno había tomado. Aquella tarde, el sol bañaba el patio con un resplandor dorado. Seguimos conversando, riendo sin parar, como si intentáramos atrapar el tiempo con las manos. Y yo comprendí la felicidad. A veces no es más que sentarse junto a quienes compartieron tu juventud, beber té caliente y sentir la paz en el corazón. Y en silencio me prometí a mí mismo que nunca más dejaría que esta amistad se perdiera entre las prisas de la vida.
El sol estaba ya en lo alto cuando el canto de los gallos resonó desde el rincón del huerto. En la pequeña cocina, el humo del fogón de paja se mezclaba con las risas alegres. Huyen y Tubi, después de tantos años separadas, se encontraban ahora juntas frente al fuego. El sonido de los cuchillos de las sartenes y de las ollas componía una melodía familiar del campo. Yo me quedé en el porche junto a Adam preparando los cuencos y los palillos. Desde allí podía ver la silueta de Huyen moviéndose con soltura, hablando animadamente con Tubi. Aquella escena me llenaba de una paz difícil de describir. ¿Quién hubiera pensado que después de tantas pruebas y distancias volveríamos a compartir la misma mesa? La comida se sirvió pronto. El vapor subía en espirales esparciendo aromas irresistibles. Una sopa verde y fresca de verduras, pescado guisado con pimienta y un plato de berenjenas encurtidas con chile. No era un banquete lujoso, pero para nosotros aquella mesa sencilla era más valiosa que cualquier manjar. Mientras comíamos, Huyen dejó los palillos y preguntó con ternura: «Tubi, ¿cómo va tu vida últimamente? ¿Estás bien, Tubi?» Sonrió con una mezcla de serenidad y emoción. «Sí, hermana, estoy mejor. Después de despedirme de ti, conocí a una buena persona que me ayudó a regresar a casa. Pasé un tiempo con mi madrastra, pero la convivencia fue difícil. Así que decidí mudarme. Ahora tengo una casita propia donde vivo con mi padre y mi hermano menor. La vida es sencilla pero estable y tranquila». Al escucharla sentí alivio. Después de tantas tormentas, por fin había encontrado un lugar donde estar en paz. Huyen no pudo ocultar la emoción, le tomó el hombro. Luego la abrazó con fuerza como si no quisiera soltarla. «Qué afortunada eres de tener esa tranquilidad ahora. Eso es lo más valioso de todo». Los ojos de Tubi se humedecieron. Se apoyó en el hombro de Huyen como recuperando el calor de los viejos tiempos. Yo los observé en silencio conmovido. En aquella humilde casa, ese abrazo contenía todo amistad, hermandad y las cicatrices de años separados. Un momento después, Tubi preguntó en voz baja: «¿Y desde que regresaste, hermana, todo ha estado bien? Te extrañaba tanto. Por eso decidí venir a verte». La sonrisa de Huyen se iluminó como el sol que entraba por la ventana. «Estoy bien, todo va mejorando poco a poco. Y tenerte aquí me hace muy feliz». Las dos se miraron y una risa compartida llenó la habitación. Yo sentado a su lado sentí que la dicha se desbordaba en cada rincón. No hacían falta palabras rebuscadas, bastaba con esas sonrisas y miradas para saber que todo estaba en su lugar. Ese almuerzo no fue solo una comida. Fue un símbolo de cómo personas que un día fueron casi desconocidas, que se ayudaron en la adversidad, ahora podían llamarse familia. La luz del mediodía se filtraba por el porche, iluminando la mesa todavía impregnada del olor del guiso y del eco de nuestras risas. La escena entera parecía un cuadro sencillo pero pleno de felicidad. Y en lo más profundo de mi corazón, me dije: estos instantes son tesoros y los atesoraré siempre, porque nada hay más valioso que la familia, los reencuentros y la paz de sentirse acompañado. Sentado en la pequeña casa de Huyen, me descubrí escuchando las risas que resonaban entre las cuatro paredes. No eran solo sonidos, eran latidos de felicidad, la prueba de que nosotros, personas sin lazos de sangre, podíamos, sin embargo, formar una familia. Miré a mi alrededor. Sobre la mesa de madera vieja aún humeaban las tazas de té. Huyen y Tubi charlaban con entusiasmo, sus rostros iluminados como si fueran verdaderas hermanas. Adam de vez en cuando soltaba una broma que nos hacía reír a carcajadas. La luz del mediodía entraba por la ventana tiñendo de dorado cada gesto, cada sonrisa, y bañando el ambiente en una calidez entrañable. En ese instante comprendí: no hace falta compartir la misma sangre para sentirse familia.
La familia también es este lugar donde alguien te ofrece su mano cuando tropiezas, te escucha en silencio cuando te faltan fuerzas o te acompaña incluso en la distancia. Tuvi había apoyado a Huyen en el sur. Adam había estado conmigo en momentos de dificultad. Y hoy todos estábamos aquí regalándonos la sinceridad más pura. Sentí cómo mi corazón se aligeraba. Pensé lo más valioso de la vida no son las casas grandes ni la riqueza acumulada, sino sentarse en un hogar sencillo como este, escuchar las risas y sentir que el amor circula entre nosotros. Miré a Huyen, luego a Adam y a Tuvi. Y una sonrisa se dibujó en mis labios. Muy dentro de mí supe que estaba viviendo uno de los días más felices de mi vida. Của anh Đệ để chấm dứt hoàn toàn với vợ cũ anh Đệ, rằng anh Đệ sẽ chia đôi tài sản và hoàn tất thủ tục ly hôn. Nhưng trong lúc này họ cần phải kiếm một nơi ở mới để họ có thể sinh sống và làm việc. Thì họ đã quyết định trở về căn nhà mà trước đây họ đã thuê. Căn nhà đã bị bỏ hoang hơn 1 năm, vì vậy lối vào cũng như xung quanh nhà rất nhiều cỏ dại mọc lên tùm. Đầu tiên họ cần phải làm sạch cỏ và sau đó họ sẽ bắt đầu tìm kiếm nước sạch để sinh hoạt. Trước tiên họ đến nhà bà chủ đất và xin phép bà ấy được ở lại, bởi vì trước đây họ đã thuê 3 năm nhưng họ mới chỉ ở 1 năm. Thì bà chủ nhà là một người tốt bụng, bà ấy không chỉ cho Huyền nước sinh hoạt, nước sạch để sinh hoạt, mà bà ấy còn nói rằng nếu như Huyền cần xây lại ngôi nhà thì bà ấy sẵn sàng cho vay để giúp đỡ. Bởi vì bà ấy là người ở một mình, và khi có Huyền và gia đình đến thì bà ấy cảm thấy là rất vui vì có bạn đồng hành. Huyền rất là cảm kích vì điều này và về kể lại với anh Đệ cũng rất vui và hứa rằng sẽ làm việc thật chăm chỉ để kiếm tiền để xây dựng lại ngôi nhà mới này để họ có cuộc sống được hạnh phúc hơn. Vậy thì họ sẽ kế hoạch xây dựng của họ như thế nào thì chúng mình hãy cùng nhau đón xem nhé.